Muchísimas gracias. Me está diciendo, es en español. Sí. Vamos a cambiar a español. Somos los disidentes, como siempre, esta mesa, ¿verdad? Pero bueno, así damos un poquito más de trabajo al equipo de traducción simultánea, que para eso están. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este panelazo que tenemos por delante. Metaverso, cómo distinguir lo humano de lo que es inteligencia artificial. Interesante. Antes de nada, dejadme decir que obviamente ya yo creo que a estas alturas no hay duda de que la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez aparecen nuevas tendencias tecnológicas. El metaverso es una de ellas. Hasta hace nada nos encontrábamos familiarizando todavía con términos, ¿no?, como inteligencia artificial, incluso IoT, Internet de las cosas. Ahora estamos criptomonedas, NFTs, blockchain, economía descentralizada, que por ahí van los tiros. Y ahora estamos inmersos en este boom, como decía, que es el metaverso. Esto es interesante y me gusta destacarlo en todos los paneles que modero sobre el metaverso, porque metaverso solo hay uno. Todo lo que leáis de los metaversos, están inventando metaversos, metaverso solo hay uno. Lo que pasa es que dentro del metaverso se pueden crear infinitos mundos virtuales. Esto hay que analizarlo detenidamente y yo creo que cuesta un poquito todavía cambiar el chip, pero creo que es importante divulgar con un poco de conciencia. Metaverso solo hay uno. Dentro de este metaverso único podemos crear infinitos mundos virtuales. Dejadme destacar alguna cifra. Yo soy periodista, yo escribo en Forbes y en El Español y me gustan mucho las cifras. Tengo un informe de Bloomberg Intelligence, por ejemplo, que dice que se estima que el metaverso supone actualmente una oportunidad de negocio, lo comentaba con Natalia justo antes de empezar el panel, de 500.000 millones de dólares, cifra que va a alcanzar además los 2,5 billones de dólares de aquí a 2030. Es una barbaridad. La nueva realidad inmersiva que va a suponer este metaverso no solo va a estar centrada, lógicamente, yo creo que como lo vemos ahora en el ocio y en los videojuegos, sino que va a abarcar absolutamente todo. Ninguna industria, ningún sector productivo va a escapar de este metaverso. Dicho lo cual, me gustaría, en primer lugar, que os presentarais brevemente. Por ejemplo, Vicky, ¿te parece si empezamos por ti? Vicky Basán, cofundadora de Inmersiva XR. Cuéntanos qué hacéis en Inmersiva. Pues mira, Inmersiva XR es la Asociación de Realidad Extendida de España. En este término, realidad extendida, lo que hacemos es englobar la realidad virtual, aumentada y mixta. Entonces, nos dedicamos a conectar y visibilidad todo el talento de profesionales y la gente interesada por estas tecnologías, englobándonos en un punto de encuentro. Y hacemos investigación, actividades también de divulgación y también estamos haciendo formaciones. Qué bueno, enhorabuena. Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs. Cuéntanos qué es Saturno Labs, si hay alguien aquí que todavía no lo conozca, que lo dudo. Pues Saturno Labs es un laboratorio de innovación. Nosotros nos dedicamos o trabajamos como si fuéramos un grupo privado de investigación. Y lo que intentamos hacer es traer tecnologías muy punteras que normalmente se quedaban en papers de investigación en las universidades, hacer esa transferencia tecnológica para crear productos que lleguen al día a día. Entonces, investigamos y creamos producto propio con modelos de inteligencia artificial, hacemos chatbots y mucho procesado de señal y de voz. Interesantísimo también. Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal estás? Cuéntanos, por favor, que ¿tenéis alguna cosita interesante que quizá podamos compartir? ¿Tenéis un sandbox de inteligencia artificial? Siempre. Hombre, de hecho, en inteligencia artificial hace ya 2 meses abrimos el primer centro público de inteligencia artificial aquí en el centro de Madrid, en Chamberí, al cual están acudiendo expertos de todo el mundo. Y yo creo que es un poco también de donde viene el origen de hacia dónde vamos. O sea, la inteligencia artificial, ahora mismo todavía somos capaces de diferenciarla, pero yo creo, y seguro que Natalia aquí tendrá más que opinar, que en 5 años, cuando lleguemos al metaverso, porque yo creo que al metaverso todavía nos queda un tiempo para llegar al metaverso de manera pues extendida, pues la diferencia entre la inteligencia artificial y el humano va a estar muy difusa. Claro, de hecho, bueno, sí, ya lo está en muchas ocasiones. Eso es.
a medida que avance más la tecnología, pues más complicado. Fijaos, cada día es verdad que hay mucha más información desestructurada, en muchos formatos, en texto, en vídeo, en audio, en diferentes idiomas y diferentes formatos. Esto es importante. Es imposible realmente procesar toda esa información de forma manual, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Ni os cuento si hablamos del metaverso, ¿no? Con la posibilidad de crear, como decía, infinitos mundos virtuales. Entonces, me gustaría preguntaros, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es importante distinguir lo que es humano y lo que es inteligencia artificial en el metaverso? Natalia, por ejemplo. Bueno, yo creo que en el metaverso y en cualquier sitio. O sea, de hecho, hay una anécdota que uno de los equipos de Amazon, desde hace años, tienen la voz de Alexa hecha como si fuera un humano, ¿no? Y hicieron varios focus group y a la gente no le gustaba para nada no distinguir si lo que le estaba hablando era una persona o un robot. Entonces decidieron ir para atrás y tener como esta Alexa que tenemos ahora más robotizada. Yo creo que va a ser importante hacer un check cerebral o un update de lo que sentimos cuando hablamos con una máquina que al final no es una persona. Y yo creo que también va a haber que hacer un proceso de limpieza o de ser muy honestos para que el usuario sepa qué está pasando por detrás, con quién estás hablando y qué decisiones toman pues, los algoritmos, por ejemplo, que hay detrás de esa tecnología. Ángel. De hecho, en el mundo analógico, en el mundo en el que vivimos, ese downgrade, esa marcha atrás ya se ha hecho. Se empezaron a desarrollar los humanoides con caras cada vez más humanas y se demostró científicamente que el lóbulo central no aceptaba a un humanoide. Por tanto, si os fijáis ahora, casi todos los robots con inteligencia artificial, ninguno ya tiene una cara humana. Ya tienen caras o de pantallas o de otro tipo de gatos, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Entonces, yo creo que en el metaverso puede llegar a pasar algo similar, pero el gran problema es que de momento en el mundo analógico somos capaces a diferenciar un humanoide, o más o menos somos capaces porque no tiene arrugas y estas cosas. Pero es que en el mundo virtual, cuando todos seamos avatares que se parecerán o no se parecerán a nosotros, probablemente no seamos capaces de diferenciarlos y ahí ¿quién decide si hacemos el downgrade o no? Es decir, cuando tú te relaciones con diferentes personas en ese mundo virtual, que a lo mejor no son personas, a lo mejor prefieres relacionarte con inteligencias artificiales. Uy, aquí está el kit de la cuestión. Vicky, ¿no? Yo creo que precisamente es, y si no somos capaces de distinguirlo, ¿y qué pasa? Claro. ¿Cuál es el problema? Igual no lo hay. Una de las características más importantes de esta visión de metaverso es que va a estar centrado en el usuario. O sea, es el usuario el que decide y el que construye. Al no estar centralizado, van a ser las decisiones del usuario y al final, si el usuario demanda personas, tendrán que haber personas detrás. Si no distingue y realmente no hace este llamamiento de oye, me resulta extraño, igual es que directamente esa acción o esa interacción no es necesario tenerla con un humano. Interesante en cualquier caso y un temazo, como digo, porque la realidad, seguro, quizá algunos de vosotros habéis escuchado hablar de esto, pero la realidad es que ya se está trabajando, yo creo que el futuro de la inteligencia artificial, que me corrijan por favor si me equivoco los expertos aquí, pasa por imprimir emociones humanas y condiciones puramente humanas a los agentes de inteligencia artificial. Me viene a la cabeza, porque lo conozco porque he escrito de ellos últimamente, una empresa, Substrate AI, creo que se llaman, acaban de salir a bolsa hace unas semanas, que han conseguido, tienen una tecnología y le han introducido a los agentes de inteligencia artificial condiciones como codicia, miedo, avaricia, incluso, para tomar decisiones y, lógicamente, incluso lo están implementando en sectores, por ejemplo, en la bolsa. Es brutal. Entonces, ¿por aquí pasa el futuro de la inteligencia artificial? Natalia, ¿cómo lo ves? Porque hasta ahora, o hasta donde yo sé, la inteligencia artificial creo que solo podía desarrollar una tarea a la vez, ¿verdad? Si no me equivoco. Y la nueva era de la inteligencia artificial resuelve, entre otras cosas, pues más de una tarea a la vez. O sea, con esto de hacer también más humanas las inteligencias artificiales, yo creo que al final lo que estamos logrando es simular un cerebro humano en todo su esplendor, ¿no? Y entonces, al final, las emociones no se podían quedar fuera, sobre todo porque es lo que hace que un usuario esté engaged con tu herramienta, por así decirlo, ¿no? Si al final empatiza contigo, te está hablando de una manera pues mucho más cercana, si
hay muchos modelos que sirven en inteligencia artificial simplemente para detectar las emociones del usuario, para detectar si está cansado, cambiarle de tema, por ejemplo, los chatbots. Hay un montón de herramientas que están surgiendo ahora o que llevan años evolucionando para poder mejorar todo esto. Y yo creo que en los últimos meses especialmente, pero en los últimos años, estamos viendo con DALL-E o todos los modelos que están saliendo ahora como GPT-3, un avance totalmente exponencial en lo que una máquina es capaz de hacer. O sea, no sé si algunos de los que estáis aquí habéis jugado con DALL-E, que es uno de los modelos que ha salido ahora, pero tú le metes cualquier cosa y te hace un diseño como si fuera, vamos, una pasada. No sé si podemos explicar de forma breve hasta donde tú puedas qué es DALL-E, por si acaso. Sí, ahora mismo hay una prueba que yo creo que buscando el Google lo podéis hacer, una mini prueba, que tú le puedes poner a la máquina como un reto de que diseñe algo y entonces puedes decirle hasta el estilo, ¿no? Mete un pingüino en una película de Pokémon que sea súper realista, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Y es capaz de ofrecerte varias imágenes con lo que le has pedido casi en tiempo real. Y si probáis, da a veces como miedo de, madre mía, la calidad que tiene esto y todo lo que puedes hacer. O sea, es una pedazo de pasada y lo que nos llega, ¿no? Que mucha gente metiendo mucho dinero investigando en que esto salga para adelante. Ángel. De hecho, DALL-E es efectivamente muy divertido, pero os reto a que probéis GPT-3, en el cual le haces una pregunta, GPT-3, que es un procesamiento con inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, al cual le haces una pregunta y la misma inteligencia artificial, sin decirle absolutamente nada, es capaz de redactarte un texto con mucha cordura, por cierto, que te defiende el por qué sí o el por qué no de esa pregunta. Por tanto, al final, que ahora mismo está en esa fase, además que está en una fase avanzada, pero que todavía le queda muchísimo desarrollo, porque cada vez tenemos más datos y cuantos más datos tenemos, más aprenden las inteligencias artificiales. Por tanto, si a día de hoy ya una aplicación de inteligencia artificial es capaz de redactarte un texto que no distingue de si es humano o de si es una inteligencia artificial, imagina dentro de 5 años cuando tengamos muchísimo más procesamiento y cuando todos y cada uno de nuestros datos estén en el metaverso y cuando todos y cada uno de nosotros tengamos un avatar virtual. Porque todos y cada uno de nuestros datos van a estar en el metaverso. En tu mundo virtual, sí. Es decir, yo creo que vamos a una sociedad en la cual, al igual, y además esta es una pregunta que siempre suelo hacer, de hecho me la habrás escuchado hacer alguna vez, ¿cuántos de vosotros habláis con más personas? ¿Cómo habláis con más personas? ¿En el mundo real o en WhatsApp? Pues casi todos los que están aquí dirán, hablo con más personas a lo largo del día en WhatsApp. Que levante la mano quien habla con más personas a través del mundo virtual que en WhatsApp. la realidad presencial ahora mismo. Uf, bueno. 50-50, ¿eh? Sí. 50%. Eso es que el WhatsApp no lo usan mucho. Usan Telegram. Pero al final sí que es cierto que ya nos hemos acostumbrado a ese mundo virtual, en este caso un texto plano que es WhatsApp, pero cuando se incorporen, por ejemplo, esta charla, probablemente dentro de unos años se hará aquí y se hará en el metaverso, todos los datos van a estar ahí y además tu identidad digital va a ser tan importante que probablemente parte de tus ahorros los tengas en ese mundo virtual porque quieras gastártelos ahí. Y ahí es donde intervienen las inteligencias artificiales y lo que decía Natalia y lo que yo creo que preocupa bastante a los desarrolladores y a las desarrolladoras que están haciéndolo es si tenemos inteligencias artificiales más preparadas con dotes de avaricia, con dotes de codicia, ¿qué seremos nosotros en el metaverso? Claro, ¿qué seremos nosotros en el metaverso, Vicky? Pues los que lo vamos a crear, eso es lo más importante. Yo creo que hay que dejar claro también en el metaverso que el metaverso no es un mundo artificial de sueños, que es otra cosa que no es el mundo real. Exacto. El metaverso es el Internet del futuro y ahora mismo no decimos en Internet o en el mundo real. O sea, en el mundo real está conectado con Internet y lo usamos en el día a día. Entonces, realmente, igual que ahora tenemos que tener una reunión y es igualmente válido tener la reunión por teléfono, por videollamada o en presencial, pues una opción será hacerlo en entornos inmersivos. Pero realmente es una opción más que va a ir dándonos estas nuevas tecnologías que vamos a ir incorporando en esta visión del futuro de Internet. Pero ya no es tanto en centrarnos en la tecnología de la inteligencia artificial, por la tecnología, digo, ¿qué vamos a ser capaces de hacer? Sino en la utilidad. Pensemos en aplicaciones reales para no irnos tanto al miedo de nos van a suplantar y esto va a ser Matrix de repente, sino realmente se van a desarrollar
para utilidades concretas y para hacernos la vida más fácil. Me viene genial, además, que hayas tocado el tema, porque me gustaría preguntar, efectivamente, más allá de lo que a todos yo creo que presumiblemente nos puede dar un poquito de reparo, ¿no?, de incertidumbre con este tema, ¿cómo va a afectar directamente? O sea, ¿qué aplicaciones prácticas, quizá puedas compartirnos tú algunas, puede tener la adopción de esta tecnología, del metaverso, en la vida de todos nosotros? Más allá de pues lo que hay ahora, que no dejan de ser reuniones y algún eventito. Claro, al final ahora mismo se están creando un montón de plataformas y lo que nos hemos estado dando cuenta es que de repente está la plataforma o metaverso de X marca y de repente dicen, es que no hay usuarios en mi metaverso. Claro. Como, pues porque no hay contenido. Lo más importante es que tenga una utilidad. Si es un showroom o si es una tienda, tendrá X utilidad. Si es una sala de reuniones, tendrás que poner eventos, reuniones, etc. Entonces, a la hora de desarrollar estas plataformas, no es solo tengo mi espacio en Decentraland, sino ¿y qué vas a hacer en Decentraland una vez tengas tu espacio de tu marca? O sea, es importante tener contenido para que realmente sea atención para los usuarios. Está muy bien en el momento en que lo hizo el primero y hablamos del primer metaverso de X, pero solo se va a quedar ahí si no le das contenido y no le das utilidad y continuidad. Entonces, claro, hay que pensar directamente en soluciones y pues tecnologías como la realidad virtual o para el aprendizaje, pues ya hay un montón de contenido formativo que está demostrado que se aprende muchísimo mejor con la experiencia, o contenido de turismo, mucho contenido cultural y artístico. Realmente hay muchas utilidades en infinidad de sectores y realmente lo bueno es que todos los perfiles van a trabajar en el metaverso. Exacto. Y más allá del sector de turismo, a mí me interesa muchísimo a ver por dónde van los tiros en el metaverso con el EdTech, con la educación, el metaverso educativo. Me parece súper interesante y me parece que seguramente desde edades tempranas pues va a ayudar incluso a desarrollar soft skills, o sea, a desarrollar emociones que a lo mejor por lo que sea algún niño o alguna niña tiene ahí un poco contenidas y en el metaverso quizás se sienta un poquito más libre de mostrar. No sé, Natalia, ¿cómo lo ves? Sí. Yo creo que estamos en un momento en el que se está creando como la infraestructura o la base para luego todos los servicios que se van a poder crear. Y cuando hablo de infraestructura también hablo como ingeniera de teleco, digamos, que pues va a ser necesaria una conectividad determinada. Aquí el papel de 5G también va a ser muy importante. Las empresas de cloud o de procesamiento también van a tener mucho que decir. Entonces, cuando tengamos toda esa base, yo creo que la gente va a empezar a hacer sus servicios. En EdTech yo veo un caso claro porque al final vas a poder crear realidades, ver, yo qué sé, a mí se me ocurre en historia ver lo que ocurría ahí como si estuvieras formando parte de una guerra, cosas muy explicativas. En salud yo creo que se va a utilizar mucho. Hay un caso muy típico, por poneros un ejemplo, que hace un par de años o 3, ya con el COVID ya no sé dónde estamos, pero lo publicitaron en el mobile, que era una persona en tiempo real operando desde otro país a alguien, Wow. que es una de las cosas también muy guays de baja latencia que permite. Y yo creo que lo que decía ella, si hay una utilidad extra para el usuario, Claro. como lo tiene EdTech, que puedas ver tal, la gente lo usará. Y si no, pues se quedará como la enésima cosa ahí de tiene mucho potencial, pero Exacto. no me engancha. Exacto. Bueno, perdona, es que acaba de entrar la jefa del South Summit. Cuidado, María Benjumea. ¿Está ahí? María, ¿tú utilizas ¿has tenido ya alguna interacción en el metaverso? Todo el rato. Pues quédate porque es interesante. Pero vamos, no te quiero ni contar cómo estoy yo interactuando. Muchísimas gracias. Pues te decía, quédate porque justo, mira, iba a preguntar al Ayuntamiento de Madrid también por seguir destacando al final cosas positivas. No podemos obviar que con el metaverso viene la creación también de puestos de trabajo. Esto es curiosísimo, que hoy ni existen todavía. Tengo en la cabeza un ejemplo que además antes he coincidido con Chema Alonso de Telefónica en una sala y hace unos meses contaba que Telefónica acaba de abrir toda una nueva, no sé cómo llamarlo, delegación, departamento centrado en el metaverso y han creado un puesto específico de Chief no sé qué meta tal, centrados en desarrollar el metaverso. Me parece súper interesante también.
sobre todo el puesto el puesto de Chief of Metaverse. Bueno, lo primero, María, yo creo que ya dentro de poquito este South Summit lo haremos también en el metaverso, desde Madrid, pero desde luego que en el metaverso. Y por ampliar un poquito el campo y el concepto de para qué se van a utilizar los mundos virtuales, yo creo que tenemos que tener claro que la utilidad práctica va a existir, debe existir y es necesaria, pero la gestión de comunidades, que yo creo que es lo que realmente creó Internet. Internet se creó tecnológicamente de una forma, pero las comunidades fueron las que fueron dotándolo. Pues yo creo que este es el mismo camino, exactamente el mismo camino que va a seguir el metaverso, que yo creo que ahora mismo estamos en el año 2000, ¿no? En el año 2000 de Internet, quizá un poquito antes, en el cual todavía todo estaba un poco desconectado y llegaremos a ese punto. ¿Qué es lo que deben hacer desde las administraciones públicas, pero también las grandes empresas que también están trabajando en esta línea? Pues generar experiencias que puedan ser suficientemente inmersivas para que no sea necesario que cualquier operación que realices tanto con la administración como con la empresa se pueda hacer en el metaverso. De tal modo que puedas generar un ahorro de costes y tú seas el que elija hacer algo en realidad inmersiva o en realidad analógica, por llamarlo de alguna forma. Por eso la importancia de las comunidades y por eso la importancia de los desarrollos de las inteligencias artificiales, porque si a ti te gusta mucho un tema y quieres entrar en un mundo virtual que hable de EdTech, obviamente vas a tener muchos humanos en todas las partes del mundo y probablemente saltando el problema del idioma. Yo creo que el idioma va a solucionarse rápidamente, pero probablemente tengas inteligencias artificiales que sean las que vayan dinamizando esas comunidades hasta que alcancen un límite. El tema es que si realmente esas inteligencias artificiales funcionan, las comunidades pueden ser infinitas y pues en este caso todas las administraciones deberíamos también empezar a pensar en esas inteligencias artificiales para que el ciudadano de Madrid esté igual de cómodo en la ciudad de Madrid que en el metaverso de Madrid. Claro, decía Ángel, el problema del idioma, el problema de todos. Y es que en el metaverso prácticamente no van a existir reglas y además quiero hilar un poco con esto, pero reglas me refiero, reglas establecidas del tiempo, del espacio, no va a entender de fronteras físicas, de idioma por supuesto tampoco, pero es verdad que aquí sí que me gustaría también hacer un poco de hincapié en la parte, digamos, también un poco hilando con estas gestiones de comunidades, que por supuesto es súper importante esta labor, porque al final tiene que haber ahí algún rol de gestión de comunidades para que la experiencia en el metaverso sea segura, que creo que es ahora mismo, a día de hoy, una de las máximas preocupaciones, el tema de la ciberseguridad, pero un poquito más allá, el tema de la seguridad personal. Es decir, hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, leía una noticia, esto es real, uno de los primeros casos de abuso sexual en el metaverso. ¿A dónde nos dirigimos si no hay absolutamente ninguna ley ahora mismo? No hay absolutamente nada, digamos, oficial que yo sepa para dirigirse en estos casos de... He hecho un abuso, pero es un delito en términos generales. Es complicado y yo creo que aquí sí que va a haber una labor importante de divulgación por parte de los gestores de comunidades y en general de los que tengan un poco el poder dentro de la tecnología. Ángel. Pero debes pensar además dos casos. El metaverso al que nos dirigimos es un metaverso descentralizado donde no habrá una autoridad suprema. Actualmente el de Facebook tiene su autoridad y pues cierra y ya está, o el de Meta por ser correcto en la palabra, pero en esa comunidad descentralizada creo que se pondrán una serie de normas y ahí sí que probablemente sean inteligencias artificiales las que se preocupen de hacer cumplir las normas. Pero debemos tener meridianamente claro que cada mundo virtual va a tener unas normas diferentes y que cuando tú entres en ese mundo virtual vas a estar dispuesto a asumir esas normas. Por tanto, esta es la gran dificultad. Y aquí es donde ya veo el gran problema que no se va a solucionar en los próximos 10 o 20 años, es ¿quién va a ser el que legisle lo que te afecte en el mundo real? Porque en el metaverso al final, bueno, pues la comunidad lo gestionará, pero cuando te afecta el mundo real, cuando te roben dinero en el metaverso, ¿cómo vas a reclamarlo? Por tanto, ahí es un gran trabajo que tienen que hacer los estados y además no estados por separado, estados plurimundiales en los cuales van a tener que tener una serie de normas, porque no hablemos de que los hackeos en el metaverso ya se están produciendo aunque no se publiciten. Exacto. Natalia. Sí, que lo he explicado fenomenal. Sí. No, pero tiene toda la razón. Y yo voy un paso más allá, que es que eso ya ocurre incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Que al final hay muchos think tanks, muchos movimientos de hasta qué punto una inteligencia artificial debería ser ética, debería intentar hacer algún tipo de auditoría de algoritmos para
que el proceso sea lo más certificado posible en cuanto pues eso, a no tener sesgos, o siempre se va a colar algún sesgo pero que tenga los mínimos posibles. Y es verdad que cuando una tecnología irrumpe con tanta fuerza es que la legislación siempre va muchos años por detrás. Entonces lo que ocurre ahora es que hay una serie de recomendaciones y que al final la mayor restricción que tienes es la GDPR. Pero es más de temas de privacidad. Es verdad que hay algunos tipos de sector, pues por ejemplo el sector médico y tal, que tiene una legislación un poco más compleja, pero yo creo que aparte del problema que ya tenemos con todo el tema de algoritmia y demás, pues esto ya es otro nivel de complejidad. Claro. Y no va a ser nada fácil. De hecho, a ver qué pasa con el juicio que tiene Tesla con los coches autónomos, que También. justo está siendo ahora, de quién tiene la culpa de que un coche atropelle a alguien, un algoritmo, una empresa. Lo veremos en los próximos meses, a ver cómo va esto. Vicky, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo quería añadir también el cuidado con los titulares, sobre todo si contienen la palabra metaverso. O sea, hay que despejar el humo ahí bastante, ¿vale? Sí. Entonces, partimos de que estamos hablando de algo que todavía no existe, que es una visión, o sea, que haya un abuso en algo que no existe, probablemente estamos hablando de algo un poquito más exagerado de lo que es la realidad. Pero como ha dicho Ángel, precisamente lo que tenemos ahora, al no tener metaverso, son mundos virtuales. Tenemos plataformas sociales o videojuegos. O sea, si ocurre algo en Roblox es porque existen. O sea, el Roblox tiene sus normas y cuando dejas a un niño jugar a Roblox estás aceptando X normas y sabes que van a pasar cosas en un juego, además social, en el que cualquiera puede entrar. Y precisamente, de hecho, estas son unas cosas que se debaten mucho, porque si estamos haciendo acciones en Roblox, estamos pensando que la mayoría del target son menores, ¿no? Entonces, también tenemos que tener ese cuidado cuando se hacen estos tipos de acciones de marca y ver qué target está ahora mismo en las plataformas virtuales, porque la mayoría es generación Z y gente muy joven, que es verdad que está bien como acción, porque ese target va a ser el que tenga poder adquisitivo en el futuro y ya está acostumbrado a moverse en 3D y a aceptar ese tipo de normas. O sea, Claro. así que igual nuestra generación, que igual ha podido jugar que era más jugona y que tenía más los juegos y esa economía en el que igual te podían robar tus pertenencias en X juego, eso más o menos será lo mismo que se simulará en este Internet. Y, no sé, yo creo que deberíamos un poco perder el miedo y quitar un poco la línea o la barrera de el metaverso es una cosa del futuro, cuando es algo que realmente no nos vamos a dar cuenta cuando lo vayamos poco a poco implementando en nuestras vidas. Será una cosa más. Nos quedan apenas un par de minutillos y mira, hilando con esta última frase que comentaba Vicky, me gustaría casi también a modo de conclusión si podemos dar, no sé si llamarlo consejo, pero sí desde vuestra experiencia, ¿qué podemos hacer para perder, si alguien de aquí, de esta sala, tiene todavía ese miedo, ese cierto reparo a cuando definitivamente llegue el metaverso a su vida, pues que se anime por lo menos a experimentar con él o no? Vicky. Yo creo, y lo digo a nivel usuario y a nivel empresa, que la mejor manera de invertir en el metaverso es formándose. El metaverso es un ecosistema de tecnologías nuevas y algunas como la inteligencia artificial, 5G, realidad extendida, son las que van a componer en el futuro el metaverso. Entonces, la mejor manera es conocer cuál es la utilidad de cada una de ellas y empezar a conocerlas, a invertir un poco en estas tecnologías para que cuando todas estas confluyan en ese futuro metaverso, ya haber tenido nuestra banderita en cada una de ellas. Natalia. 100%. O sea, para la gente más técnica, yo creo que es entender cómo está construido, cómo se van a desarrollar servicios sobre esa capa, que va a tener mucho que ver con los frameworks que se desarrollen como para crear esos servicios. Y luego también tener una perspectiva de cuántos usuarios hay. No sé si muchas compañías empezarán a compartir esos datos, pero sí a qué targets hay en cada mundo, con quién vas a poder interactuar y tener esa información presente para que precisamente tu servicio sea realmente útil, ¿no? Porque Claro. si no se va a perder entre muchos otros. Exacto. Ángel. Bueno, yo además de eso creo que también es necesario responder a la pregunta de la ponencia, además de que desde luego pues el mundo virtual
que actualmente es el que hay, no hay que tenerle miedo, es decir, no te va a pasar nada. Lo peor que te puede pasar es que se te apaguen las gafas de realidad virtual, por tanto, pues las reinicias y ya está, algo que hacíamos con los ordenadores. Pero por responder a la pregunta, yo voy a ser un poco arriesgado, como lo suelo ser siempre. Por favor. No vamos a ser capaces a diferenciar las inteligencias artificiales de los humanos y probablemente nos relacionemos con más inteligencias artificiales que con humanos. Pues ahí queda. Tiempo finiquitado, lo dije el año pasado, lo he clavado. Me tienen que traer el año que viene otra vez al South Summit. 0-0. Muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para ellos, por favor.